Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la grabación de la unidad 4, la congruencia de triángulos, siempre de la lección 3, congruencia de triángulos. Tenemos ahora el siguiente objetivo: establecer los criterios de congruencia de triángulos. Establecer criterios de congruencia de triángulos. Bien, tenemos ahí criterios de congruencia de triángulos. Dice aquí, dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Uno de los siguientes criterios. Número uno, los tres lados son respectivamente congruentes. Los tres lados son respectivamente congruentes. ¿Qué indica eso? Miren, que por ejemplo, el lado AC es congruente con el lado A'C'. Tenemos ahí esto, con esa comida ahí, esa con esa comida se va a leer A' y esta se va a leer C'. Por tanto, aquí se va a leer B'. Entonces, miren que aquí me está diciendo, está marcándome con una rayita ahí que este lado es correspondiente con este y que son congruentes. Es decir, que el segmento AC es congruente con el A'C'. El segmento AB, miren, tiene dos rayitas, es congruente con el segmento A'B', con este segmento. Y el segmento CB o BC es congruente con B'C', por eso tiene tres marquillas ahí para indicarnos la correspondencia y la congruencia. Entonces, si nosotros tenemos dos triángulos cuyos lados correspondientes son respectivamente congruentes, entonces vamos a decir que los triángulos son congruentes. Entonces, si los tres lados respectivos, ¿verdad? Es decir, el AB con el A'B', son iguales, el BC con el B'C' son iguales y el AC con el A'C' son iguales, entonces tiene sus tres lados respectivos congruentes, entonces, o respectivamente congruentes. Por lo tanto, los dos triángulos van a ser congruentes y ese criterio se va a representar con triple L, que significa lado, lado, lado. Es decir, miren acá marcaríamos lado, 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 lado y lado. Entonces, son respectivamente congruentes. Aquí nos dice que el segmento AB es congruente con el segmento A'B'. Miren, el segmento AB con A'B'. El segmento BC, este segmento, miren, es congruente con B'C', con ese segmento. Y el segmento CA, este CA o AC, como quieran llamarle, es congruente con el C', A', con este. Entonces, ese es un criterio suficiente para establecer que dos triángulos son congruentes. Vamos al siguiente criterio. Criterio 2. También dos triángulos, dice aquí, son congruentes y se satisface uno de los siguientes criterios. Ya vimos aquí el primer criterio que era triple L, lado, lado, lado. Ahora vamos al segundo criterio. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Miren qué pasa. En este triángulo ABC y en el triángulo A'B', en el triángulo ABC tenemos el lado AB y el lado AC. Entonces, entre el lado AB y el lado AC tenemos un ángulo comprendido entre ellos. Es este ángulo, ¿no? Ese ángulo. Entonces, en ese sentido tenemos lado, ángulo, lado. Miren ustedes, ¿ve? Lado, ángulo, lado. O si me voy acá, lado, ángulo, lado. Entonces, lo mismo en el triángulo A'B', C', tengo este lado, miren, tengo este ángulo y tengo este lado. Entonces tengo lado, ángulo, lado. Y me está diciendo a mí, ve, que este lado AC
es congruente con A', C'. Ahí tiene la marquilla, por tanto me está diciendo eso, que AC es congruente con el lado A', C'. Y el segmento, perdón, el ángulo el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Y el segmento AB es congruente con el segmento A', B'. Ahí me está diciendo, lo señala ahí con las dos marcas esas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este triángulo tiene dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente que son congruentes. Por lo tanto, concluimos que los dos triángulos son congruentes, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué criterio? Por el criterio de lado, ángulo, lado, LAL, así lo vamos a representar, LAL, que significa lado, ángulo, lado. Y eso lo vemos aquí, miren, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ahí nos dice el segmento AB es congruente con el segmento A', B', este con este. El segmento AC es congruente con el A', C', con este. Y el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Es lo que nos menciona ahí. Por lo tanto, ya tenemos dos criterios de congruencia. Vamos al siguiente criterio de congruencia. Nos dice ahora que dos triángulos son congruentes y se satisface uno de los siguientes criterios. Ya habíamos visto dos criterios y ahora vamos al tercero. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él. Por ejemplo, tenemos aquí el lado AB. El lado AB. Ese lado AB tiene como adyacentes al ángulo B y al ángulo A. Es decir que este lado AB forma parte del ángulo A y parte del ángulo B. Entonces, es decir, es un lado del ''ángulo B y es un lado del ángulo A. Y en el triángulo A', B', C', el segmento A', B', tiene como adyacentes al ángulo B' y al ángulo A'. Por lo tanto, tenemos aquí en este caso, entonces, miren, el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Vean que hacemos ese recorrido y ocurre eso. Entonces aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Sin levantar el lápiz. ¿Ve? Ángulo, lado, ángulo. Entonces no se necesita, no se tiene que suspender el lápiz, sino que ángulo, lado, ángulo. Para tener el criterio de eso, de un lado y los dos ángulos adyacentes a él, a ese lado, los dos ángulos adyacentes al lado sean respectivamente congruentes. El criterio será entonces ángulo, lado, ángulo, que lo representaremos con ala. Entonces tenemos ya tres criterios de congruencias: el lado, 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 el lado, ángulo, lado y el ángulo, lado, ángulo. Son los tres criterios de congruencia que hemos desarrollado hasta el momento. Y nos dice aquí para el tercer paso que el lado AB es congruente con el A', B', con el lado A', B', el ángulo A con el ángulo A' y el ángulo B con el ángulo B'. Entonces, criterio de ángulo, lado, ángulo. Continuamos. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Identifique, dice, el criterio de congruencia de triángulos, que puede ser lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo, utilizado para indicar que los siguientes triángulos son congruentes. Tenemos en el inciso A dos triángulos que nos dice que son congruentes. Ahora hay que establecer cuál es el criterio de congruencia de esos dos triángulos del inciso A. En el inciso B también tenemos dos triángulos. Tenemos dos triángulos y tenemos que establecer cuál de los criterios utilizamos para definir que esos dos triángulos son congruentes. Y en el inciso C también tenemos dos triángulos que son congruentes, nos dicen, pero que necesitamos nosotros establecer el criterio de congruencia.
Muy bien, pues miren que tenemos el triángulo ABC en el inciso A y el triángulo EFD. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un lado de 3 centímetros, un lado de 3 centímetros y un ángulo de 60 grados. Y tenemos otro lado de 6 centímetros y otro lado en el otro de 6 centímetros. Entonces tenemos, miren, lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. 366. Miren, 366. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. El criterio entonces es el segundo, ¿ah? Lado, ángulo, lado. Dado que AC, nos dice aquí, miren, que AC, este segmento, es congruente con FE, con este, ¿ve? Y el ángulo A, este ángulo es congruente con el ángulo F. Y la medida, perdón, y el segmento AB, este, es congruente con el segmento FD. Por lo tanto, se concluye que tenemos, miren, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. Así lo vamos a escribir. Triángulo ABC congruente con el triángulo FDE por el criterio de lado, ángulo, lado. Ahora en el siguiente inciso, en el B, vean que tenemos el lado AC que es 4 centímetros y es congruente con el DE que tiene 4 centímetros. El segmento AB es congruente con el segmento DF, tienen 5 centímetros. Y BC es congruente con EF, miden 6 centímetros. Entonces tenemos, miren, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Entonces tenemos 3 lados respectivamente iguales. Por lo tanto, el criterio sería lado, lado, lado. Ahí lo tenemos. Lado AB congruente con DF, AB con DF, con este, ¿va? AB 5 y DF 5. Luego AC aquí congruente con DE, con DE. 5, AC 4 y DE 4. Y CB 6 con EF 6 también. Entonces, concluimos, perdón, por el criterio de lado, 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 triple lado. Se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE por el criterio de lado, lado, lado. Y para el inciso C, podemos observar que tenemos AB 4 centímetros, DE 4 centímetros. Este lado AB, que mide 4 centímetros, tiene ángulos adyacentes, uno de 50 y el otro de 100. Y acá el DE tiene ángulos adyacentes, uno de 50 y el otro de 100. Por lo tanto, tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, perdón, lado, ángulo, o ángulo, perdón, ángulo, lado, ángulo. Nuevamente, ángulo, lado, ángulo. Entonces, son congruentes por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ahí lo tenemos, dado que AB es congruente con DE y el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo B congruente con el ángulo S, concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Continuamos y ahora entonces ustedes tienen la siguiente tarea, ejercicio 3.3. Identifica, dice, el criterio de congruencia de los triángulos, que ya sabemos cuáles son los criterios, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, utilizados para indicar que los siguientes triángulos son congruentes, es decir, estos dos, estos otros dos y esos otros dos. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.